Mateo capítulo 7, verso 1 al 12. Como les dije, siempre me gusta la Biblia abierta. Que tenga la Biblia, le puede prestar la Biblia a la visita. Y si la tienen en el celular, que sea el celular, que sea la Biblia. ¿Verdad? Que sea la Biblia. Estos 12 versículos, al parecer, del 1 al 5, enseñan una cosa. En el versículo 6 parece que enseña otra cosa. Y de versículo 7 al 11, al parecer es otra cosa más. Y en el versículo 12 se ve que cambia idea y es otra cosa. Es decir, que del 1 al 12, al parecer, cuando leemos, habla de 4 cosas distintas. Pero eso, en lo que es el sistema bíblico o la organización de la Biblia, no puede ser. Todo en la Biblia es coordinado. Verso a verso tienen relación. En este texto parece ser que hay 4 cosas que son incongruentes. Pero vamos a aprender hoy que las 4 cosas se relacionan. En Mateo 5, versículo 1, dice que Jesús viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba. Estamos ante un sermón que fue titulado el Sermón de la Montaña. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. 3 capítulos que es el sermón o sermón del monte, que es la montaña. Y dice que le enseñó a sus discípulos, la multitud se quedó. Y él le dio esta orientación a los discípulos. El sermón fue dirigido a un pueblo sumergido en un judaísmo tradicional, de donde surge la iglesia cristiana. Si Dios extrae del pueblo judío personas que crean en Cristo y nace la iglesia. Eso es lo que Jesús inició en el sermón de la montaña, en este pueblo sumergido en el judaísmo. Entonces nos encontramos con un contraste. En el sermón de la montaña encontramos en los 3 capítulos, 5, 6, 7, un contraste entre lo que es el legalismo tradicional y la iglesia obediente a Cristo. ¿Qué quería Jesús? Traer a los judíos que eran muy legalistas, muy rigurosos, muy extremistas, todo era una norma, todo era una práctica según la tradición de los hombres, según las reglas humanas. Y entonces viene Cristo y los extrae y les dice, ahora no es así, ahora ustedes van a creer en Cristo como su Salvador personal. Entonces, en estos 3 capítulos nos encontramos con 2 tipos de personas o 2 grupos. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos restauraban a la gente y obligaban a cambiar a los demás, pasando por alto sus propias faltas. Sí, los fariseos corregían, orientaban, enseñaban a los demás a cambiar, pero ellos mismos no cambiaban. De allí la palabra fariseo. Cuando usted ve a alguien que está haciendo algo indebido, usted le dice, tú eres un fariseo. Porque quería corregir a los demás, pero a sí mismo no se corregía. Esos eran los fariseos. Los cristianos, nosotros, los cristianos, debemos restaurar primero nuestras propias vidas. Los cristianos debemos restaurar primero nuestras propias vidas para después restaurar a los demás. Entonces, viendo estas 2 cosas, nos encontramos con un texto que
nos saca, yo le digo, tres partes, tres divisiones, tres grupos, como ustedes quieran llamarlo, pero los tres grupos consiste en la relación entre los cristianos, una primera parte. Es decir, Jesús quiere mejorar la relación entre los cristianos. La segunda, relación con Dios. Llevar a esos cristianos a una relación con Dios. Y por último, una relación con la sociedad. ¿Y dónde aparece eso allí? Ahí aparece. En los 12 versículos vamos a encontrar que Jesús quiere mejorar la relación entre los cristianos, la relación de los cristianos con Dios y la relación con las personas de la sociedad. Entonces, entramos al texto. Versículo 1, versículo 2. Principio. Cómo restaurar con la palabra de Dios el carácter de los cristianos. Me faltó, no sé si les dije el tema, no se los dije, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, el tema. Dios con su palabra debe restaurarnos a nosotros para luego restaurar a los demás. ¿Suena bonito? Dios nos llama con su palabra a restaurarnos nosotros mismos primero y después los demás, para entonces no ser fariseos, sino ser cristianos. Entonces el tema consiste en eso: primero yo, después los demás. Primero yo, después los demás. Ese es el tema. Entramos entonces en el verso 1 y verso 2, un principio de cómo restaurar con la palabra de Dios, la escritura, cómo restaurar el carácter de los cristianos, cómo restaurarlo entre nosotros. Cuando nosotros leemos el versículo, lo leemos, dice, suena así como violento, ¿no? Porque siempre dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra aquí es crino, ¿no? El griego es crino. Y de la variedad de palabras que en el griego se pueden sacar, Reina Valera quiso escribir juzgar. Quiso escribir juzgar como tal. Pero cuando hablamos de no juzguéis para que no seáis juzgados, el texto griego nos lleva a examinar. Examinar. A evaluar. Evaluar. Nos lleva a buscar pruebas. Nos lleva a entender bien. O sea, el texto griego nos lleva a no irnos a las primeras a fomentar un criterio. Porque a veces somos como, la palabra sería impulsivos, explosivos, que inmediatamente que vemos algo, inmediatamente ¡pum!, juzgamos, ¿verdad? Y la Biblia dice, no juzguéis. Me está diciendo es que antes de emitir una opinión con la escritura, recuerden que la base del juzgar es la Biblia. Eso es lo que voy a enseñar hoy. La base de juzgar es la Biblia. No debemos juzgar a los demás con nuestros criterios personales. La base de juzgar es la palabra, la escritura. Entonces, siempre podemos llegar a alguien con la palabra para corregirlo, no con mis criterios personales. Ok, entonces examinamos, evaluamos, vemos las pruebas bien y entendemos bien las cosas. Cuando dice no juzguéis, comenzando, muchos dicen, hermano, no juzgues, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? No juzgues. No juzgues, no se puede juzgar. No. El texto dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero cuando vamos a otros versos en el contexto, nos encontramos en 1 Corintios 2:13 que dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Sin embargo, él no es juzgado por nadie. O sea, el que es espiritual juzga. ¿Quién es el que es espiritual? El que con la palabra ha cambiado primero para después cambiar a los demás. Ese tiene autoridad de juzgar. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Ok. Eso lo dice allí en 1 Corintios 2:15. El espiritual posee la mente de Cristo, puede evaluar críticamente la idea y las acciones de los demás con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios.
Pero el hombre que ha fallado no puede comprender los asuntos espirituales. Okay. Otro texto es Juan 7:24. Juan 7:24 dice, no juzguen según las apariencias, sino según el justo juicio de Dios. Así que sí podemos juzgar. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? La palabra. La palabra de Dios. En Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, evalúate tú mismo, ¿verdad? No sea que tú seas también tentado. Entonces, cuando dice no juzguéis, empezando, no es un imperativo a no juzgar a nadie, no. Sí podemos juzgar a una persona, el espiritual puede juzgar a las personas con la palabra de Dios. Ahora, quiero enfatizar algo, ¿no? La palabra juzgar nos lleva a restaurar. Yo usé la palabra restaurar, pero la palabra restaurar también es construir. Construir. La palabra restaurar también es corregir. La palabra es corregir y también ayudar. ¿Qué quiere llevarnos Jesús cuando habla de, con la Biblia, nosotros debemos restaurar a los demás? La idea de restaurar es ayudar. Me gusta ayudar, me gusta edificar, hacer crecer, construir. ¿No han escuchado usted el refrán que dice que las cosas deben hacerse constructivamente y no destructivamente? Aquí construimos, pero también podemos destruir. Entonces, en primer lugar, en el versículo 1 dice, vamos a restaurar con la Biblia de manera no destructiva, sino constructiva. Eso es lo que está diciendo el verso 1. Sí, no debemos restaurar bíblicamente de manera destructiva, porque con la Biblia podemos destruir, con la Biblia podemos derribar, pero vamos con la Biblia a construir, que fue la ilustración que utilicé al principio. Entonces, este versículo 1 nos lleva a eso. El versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seremos juzgados, y con la medida que medís, serás medido. Sí, debemos restaurar bíblicamente con la intención de ayudar para ser tratados de igual forma. Eso es prudencia, astucia, inteligencia. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú ayudas mucho a las personas, ¿qué pasa? De haber ayudado mucho a las personas, cuando tú necesitas ayuda, ¿qué pasa? Recibes la retroalimentación de que todas las personas que tú ayudaste, viendo tu condición, te van a ayudar. Entonces, en el versículo 2, vamos a restaurar bíblicamente con la intención de ayudar para ser tratados de igual forma, es lo que dice el texto, de igual forma. Es decir, juzguemos con tolerancia y benevolencia. Es decir, como juzgamos, seremos juzgados. Vean, existía una tradición en el mundo de los cristianos antes que cuando una persona cometía una falta, se trataba la falta delante de todo el mundo en la iglesia. Eso era antes humillante. Era humillante juzgar a una persona delante de toda una congregación al señalarla con que cometió una falta delante de todos. Esos eran los juicios que en los tiempos de antes se realizaban. Cuando la Biblia dice en el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís serás medido, me está enseñando que yo debo, pasa que la palabra juzgar suena muy fuerte con la traducción de Reina Valera, lo correcto sería no juzgar, sino lo correcto sería restaurar, lo correcto sería construir, lo correcto sería corregir, lo correcto sería ayudar. Lo correcto sería ayudar. Entonces, ¿cómo ayuda uno a una persona que cometió una falta? Diciéndoselo a todo el mundo. Una vez un hermano en Cristo se me acercó y me dijo, eso lo supo él y lo supe yo. Me dijo, pastor,
vengo a decirle una falta que cometí. Me reuní con mis familiares, caí en la tentación, me puse a tomar y me tomé como 35 cervezas. Y me rasqué. En los tiempos de antes, se traería a una iglesia o a una junta directiva y se señalaría como que faltó, cayó en alcohol. El texto me dice que yo debo ayudarlo, me dice el texto, restaurar bíblicamente con la intención de ayudar para ser tratado de igual forma. Yo hablé con él y le pregunté, ¿te sientes mal? Sí, pastor. ¿Estás arrepentido? Sí, pastor. ¿No lo vas a hacer más? No lo voy a hacer más, pastor. ¿Qué le dije yo? Ya Jesús te perdonó tus pecados. ¿Quién soy yo para juzgarte? Y eso quedó entre él y yo. No lo hizo más nunca. Y siguió en la iglesia. Siguió en la iglesia trabajando en la obra del Señor. Y así se debe restaurar una persona. No destruyéndolo, sino ayudándolo. Entonces, el versículo 1 y 2 habla del principio de restaurar con la palabra de Dios, corregir el carácter cristiano de manera destructiva o constructiva. ¿Destructiva o constructiva? ¿Y qué es construir? Ayudar. Ayudar. En ocasiones escuchamos testimonios de inmoralidades, hechos de corrupción en creyentes evangélicos y a veces calumnias. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a tener una actitud crítica, constructiva y no destructiva. Ya les se los di en el ejemplo. Vamos a corregir con tolerancia. Vamos a corregir con tolerancia. De ahí en adelante, de hace un tiempo para acá, hay personas que me dicen, pastor, he faltado. Uno no es un cura, oyeron, ni nada por el estilo, que le vengan a confesar los pecados a uno. No, no quiero que me digan sus pecados. Estoy aclarando, ¿no? Pero hay personas que vienen en confianza y me dicen cosas que han hecho y yo simplemente les digo, ¿estás arrepentido? Y me dicen, sí, pastor, yo estoy arrepentido. Lo oriento con la Biblia, le enseño que estuvo malo, le digo, no lo hagas más. Y queda entre él y yo. Qué bueno que así practicáramos eso todos en la iglesia. Porque ¿qué es lo primero que hacemos como cristianos? O que se hace como cristiano cuando usted ve que alguien cometió una falta. ¿Qué es lo primero que hace? Se va de visita en visita, en casa de todos los hermanos, a decirles con un engaño, te vengo a contar algo, hermano, para que estés orando, porque no es un chisme. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Te voy a decir algo para que ores nada más, porque yo vi al pastor que entró a una licorería y entonces entró, hermana, yo lo vi, y entonces cuando entró, él pidió, yo vi la botella y era una botella de cerveza. Te lo voy a decir para que ores, hermana. Y entonces esa hermana va y se consigue con otra hermana y le dice, te voy a decir algo para que ores. Y así se va regando en toda la iglesia. Eso de para que ores es una mentira del enemigo, para no nombrarlo. Es una mentira del enemigo porque tú no estás ayudando a nadie, lo que estás es chismeando. Ok, entonces este es el versículo 1 y 2. Nos vamos al versículo 3 al 5. Hay una ilustración. Ahí está la ilustración. En la ilustración dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en tu propio ojo? Jesús lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Jesús lo dijo, hipócrita. Pero usted le dice hoy en día a alguien hipócrita, Jesús le dijo, son unos hipócritas, ¿por qué?
porque no, pero quería hacer la lámina más grande, pero con el videobin la luz me entra y no me deja. Vemos en la figura, este señor tiene una tremenda viga en el ojo y le quiere sacar la paja del ojo al compañero. Entonces, sácate primero la viga tuya, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, es lo que dice el texto. O sea, cuando vamos a corregir, no es corregir según mi propia opinión, que el problema es que a veces queremos corregir según nuestra propia opinión. No, vamos a corregir con la Biblia. Con la Biblia corregimos. Entonces, ese versículo que leímos está en esa figura, no sé si lo ven bien, de repente atrás no lo ven, o de repente los que están adelante no lo ven, ¿verdad? Dependiendo de la visión que usted tenga. Yo las tengo aquí en el celular, yo lo voy a publicar en el grupo de la iglesia también, la iba a publicar, pero sí, para que las fueran viendo en los teléfonos. Y ahí está ese versículo, el versículo del 3 al 5. Vamos a restaurar bíblicamente primero nosotros, es lo que dice allí, y luego restauramos a los demás. ¿Cómo vamos a decirlo? Le vamos a enseñar a las nuevas visitas que tener un vicio como el licor, como el mascar tabaco, como comer mascachimo es malo. Pero cuando les estoy hablando, tengo los dientes negritos de chimo. ¿Ah? Entonces, de versículo 3 al 5 nos encontramos, eso se llama una metáfora. Esa es una metáfora. En este texto nos encontramos con varias metáforas. Ahí la ven en la figura, eso es metáforas. Yo admiro a Jesucristo y admiro cómo nos enseñó. Admiro la variedad de metáforas que utilizó para que nosotros lográramos entender bien lo que Él quería comunicar. Metáfora de la paja y del ojo, metáfora de la viga en el ojo. ¿Qué es más grande? ¿La viga en el ojo o la paja en el ojo? La viga en el ojo. Entonces, lo que quiere decir Jesús, con la Biblia queremos quitar la paja del ojo, pero nosotros tenemos una viga. Entonces, vamos a quitarnos la viga. O sea, sí podemos corregirnos. Si nosotros cometemos errores como humanos, sí podemos corregirnos con la palabra. Nos corregimos con la Biblia. Entonces, somos útiles para el Señor para corregir a los demás. Es lo que Dios nos manda, ¿no? En Lucas 6, 37 39 está este mismo pasaje, pero no me voy a ir allá porque el tiempo, anótelo. Lucas 6, 37 a 39, este mismo pasaje está en Lucas. En el Salmo 51, versículo 10 al 13, dice el mismo principio, pero lo hizo en el Salmo. ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, o sea, de tu salvación. El espíritu libre me sustente. Después cambia la idea y dice en el 13, enseñaré a los predicadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué dice David? David dice, sáname a mí primero y después que me sanes a mí, yo voy a ver bien para enseñar a los predicadores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Lo que dice el salmista aquí, David, es que, bueno, corrígeme a mí. Ese es un canto también, no crea en mí un corazón limpio, algo así dice el canto, pasa que no está Mirella. Pero crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, está hablando de que David dice, sáname a mí primero para luego poder sanar a los demás. Ok, esta metáfora ya la entendimos sobre la viga y la paja. Esta es una metáfora, que es una ilustración en el segundo punto. El tercer punto, ubiquémonos en el tercer punto, que es un versículo que pareciera que no se relaciona con esto. Lo leemos. Dice, no deis a los santos a los perros. ¿Están conmigo en la Biblia? Ajá.
Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y este versículo, antes o al principio uno le cuesta, uno lee este versículo y uno dice, ¿qué será esto? Porque parece, es otra metáfora y pareciera que no tiene relación con lo que está diciendo anteriormente. No sé si aquí está, ¿verdad? No echéis ¿qué? No echéis las perlas. ¿Usted han visto a un cochino comiendo perlas? Un cochino comiendo perlas. No echéis las perlas que son de valor a los cochinos porque ellos no saben qué es eso. Pasaba como los indígenas. Los indígenas hace 200 años atrás, o en el tiempo que llaman del descubrimiento, los indígenas agarraban las piedras de oro y las tenían como objetos de belleza. El oro era algo muy bonito, era algo precioso, y ellos lo tenían como era algo que era bonito nada más. Cuando llegaron los españoles, que comenzaron a ver el oro que tenían nuestros indios americanos, ¿qué pasó? Los españoles los ojos se le aguaraparon hablando criollamente y dijeron ¡oro! Y comenzaron a matar indios para quitarles el oro. Entonces, un cochino con perlas no tiene nada que ver. Las perlas es algo de valor, es algo de valor. Entonces, no debemos echar eso a los cochinos. ¿Qué más dice allí? A los perros. Yo no conseguí los santos. Dice, no eché los santos a los perros. Yo iba a poner una foto mía ahí, ¿verdad? Porque no echéis los santos a los perros. Somos santos. La Biblia dice que usted es santo desde que usted recibió a Cristo como su Salvador personal. Usted es apartado para Dios. Pero puse la Biblia. Usted échale una Biblia nueva, compre una Biblia nuevecita y se la echa a un perro. ¿Qué significa eso? Es una metáfora. Los santos a los perros, las perlas a los cerdos. Los perros y los cerdos, ¿quiénes son? Los perros hacen, ¿cómo hacen los perros? ¡Wow, wow, wow! ¿Y cómo hacen los cerdos? ¡Ay! Así hacen los cerdos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y los santos y las perlas. Algunos hacen referencia a los santos y utilizan zarcillos. Algunos han traducido que la expresión santo, aunque yo busqué en el griego, la palabra santo es agios. Es decir, que sí se refiere a santo. Pero algunos han utilizado la palabra zarcillos como algo de valor. Zarcillos y perlas. Zarcillos y perlas, al darle a perros y a cerdos, no tiene sentido. Pero la traducción de santo es la palabra agios, que es santo como tal. Entonces, ¿qué significa eso? Objetos de valor. No le demos objetos de valor a los perros y a los cerdos porque no lo van a saber aprovechar. Voy. Si las personas rechazan los valores, las creencias, los principios y las opiniones bíblicas, hay personas que rechazan las escrituras. Y usted le habla y rechazan las escrituras. Y usted le habla, rechazan las escrituras. Y usted le habla y rechazan las escrituras. El texto claramente dice, no pierdas más tu tiempo con personas que no valorizan la palabra de Dios. Busca otras personas que quieren amar la palabra de Dios. En este pasaje es una advertencia. Y la advertencia es contra aquellos que desprecian ser restaurados con la palabra de Dios. No ha pasado que usted quiere ayudar a alguien y no se deja. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Ha pasado que usted quiere ayudar a alguien y no se deja? Con la Biblia le quiere enseñar a alguien, lo quiere corregir y no se deja. Entonces la Biblia dice, entonces no le eches lo santo, no le eches la perla. ¿Qué es la perla y qué es lo santo? Lo de valor. ¿Y qué es lo de valor? La palabra de Dios.
la palabra de Dios. Sigue hablando de lo mismo. Jugamos con la palabra de Dios. El instrumento para jugar es la Biblia. El instrumento para orientar es la palabra del Señor. Entonces, pero como advertencia dice Jesús, le dice Jesús a los discípulos, porque está hablando con ellos, les dice, los orienta y les dice, no pierdan su tiempo con los fariseos que no los van a querer escuchar. Eso es lo que le quiso decir. Los fariseos no van a querer recibir el mensaje. No insistan, si no los aceptan, busquen a los pecadores, busquen a las prostitutas, busquen a todas las personas del pueblo que quieren escuchar la palabra de Dios, háblenle a ellos. No se detengan con los fariseos, de acuerdo a este contexto. Hay unos proverbios, pasa que el tiempo es oro, ¿no? Proverbios 23:9 dice, no hables a oídos del necio. El necio no aprecia. El necio no valoriza. El necio no valoriza. Y dice, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Hay personas necias que tú le hablas con la Biblia y no te quieren hacer caso. Y esos son cristianos. Cristianos que tú quieres aconsejar y no se dejan. Entonces el Señor dice, bueno, hermano, deja a la persona que tú quieres ayudar y ya no te quiere hacer caso, déjalo quieto. No pierdas tu tiempo con ese. Busca otro. Parece dura la palabra de perros y cerdos, pero eso fue lo que quiso decir Jesús. En Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. ¿Qué dice el proverbio? El escarnecedor tú lo aconsejas y lo que hace es te agarra rabia. Personas que tú aconsejas, que tú quieres ayudar, se ponen bravas contigo. ¿Sí o sí? ¿Ah? Personas que tú quieres orientar, ayudar, aconsejar, se molestan y se ponen bravos. Perros y cerdos. Pero al que tú aconsejas y te acepta el consejo, es sabio. ¿Y qué dice la Biblia? Te va a amar por el consejo que tú le estás dando. Hay personas que usted aconseja y le dice, gracias hermano, gracias, yo no sabía eso, no lo había entendido así, gracias, gracias. Y te aman. Pero hay personas escarnecedoras que tú quieres aconsejarlo y lo que hacen es odiarte. Entonces entendemos la metáfora de perros y cerdos. No le demos ¿qué? Los santos y las perlas. No, ¿qué es lo de valor? Lo de valor es la palabra. Hay gente que usted le habla y le habla y no, son difíciles. No, te dicen, no me hables de eso. Hay familiares de uno que uno les quiere hablar y le dicen, no, yo soy católico. Si usted quiere ser familiar mío, no me hable del evangelio. Somos familia, hasta ahí. Déjeme a mí con mi catolicismo y usted con su evangelio. No sé si les ha pasado. Esos son perros y cerdos también. Seguimos. Entonces entendemos que al momento de juzgar, al momento de restaurar, va a llegar un momento donde va a haber personas que no quieren que los ayudemos con la palabra de Dios. La advertencia es, bueno, déjalo quieto. Déjalos quietos, dice la Escritura. No les brindes ayuda, búscate a otro. Eso es lo que quiere decir. Seguimos al otro pasaje, del 7 al 11, que es la tercera parte, que pareciera ser que fuera otra cosa. Del 7 al 11 habla de la relación, porque ya hablamos de la relación entre nosotros. La relación entre nosotros, del versículo 1, vemos la relación entre nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ver que del 7 al 11 nos vamos a encontrar como que cambia la cosa, y pareciera otra cosa. Leemos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros? Metáfora. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide? No se ve mucho el pan aquí, oyeron. Quería traerlo físico, pero y voy a llevar bastantes panes para darle uno a cada hermano, ¿vale? Los panes. Si tu hijo te pide pan, ¿le va a dar una piedra? Oh, el padre ama al hijo. Y a veces los consentimos demasiado. Y a veces se consienten demasiado la clase de Lelia.
A veces los padres consienten demasiado y ese consentimiento demasiado en un futuro le va a hacer daño. Le va a hacer daño al muchacho, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, un proverbio, no sé dónde está exactamente, pero dice, el niño consentido es de vergüenza para sus padres. El niño que usted consiente demasiado, gócelo ahorita mientras es pequeño, pero cuando esté grande le va a hacer doler la cabeza. Entonces, si le pide pan, no te va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, le va a traer una serpiente. ¿Alguna persona usted le ha pedido un pescado alguna vez y le ha traído una culebra? ¿Ah? Eso es una metáfora, ¿no? Pero el texto dice, si ustedes siendo malos, somos malos. Si es la verdad, nosotros somos malos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Si nosotros somos salvos por gracia, hemos sido justificados por la misericordia de Dios. Pero en nuestra naturaleza humana tenemos dos naturalezas. La naturaleza en Cristo y la humana. Todos tenemos naturaleza humana. Y somos malos. Entonces dice, si vosotros siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, que le pide pan, le dan pan, se pide pescado, le dan pescado, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará las cosas que le pidamos? Esto está hablando de una relación vertical, relación con Dios. Pero esto se relaciona ¿con qué? Con la forma de lo que vine hablando anteriormente. La advertencia te dice, a aquel que menosprecia ser orientado por la palabra de Dios es un perro y un cerdo. Hay gente que no se deja ayudar, pero luego en la siguiente área dice, si vosotros siendo malos, en esa maldad Dios nos da. El texto me está llevando a mí a que, yo no puedo llegarle con la palabra al que no me la quiere recibir, que está funcionando como perro y cerdo, pero sí puedo orar por él. Sí podemos orar por él. Aquella persona que tú conoces, que tú le hablas y te rechaza, la Biblia dice que no des las perlas a los cerdos, ¿y qué más? Y lo santo a los perros. Ok, lo dejo quieto. No lo molesto más. Pero en la siguiente parte me dice, si siendo malos nosotros le damos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará lo que le pidamos? Entonces el texto me lleva aunque yo sí puedo orar por aquellos que no quieran aceptar o reconocer los consejos que da la palabra de Dios. En el contexto del pasaje bíblico son los fariseos. Los fariseos en su mayoría no aceptaron el mensaje de Jesucristo. Eran perros y cerdos. Pero Jesús les dice, oren por ellos, oren por ellos. Entonces esa es la tercera parte, ¿no? No aconsejar a una persona que piensa que no lo necesita. No se han conseguido personas así, que están haciendo lo malo, usted los quiere aconsejar y ellos dicen, yo no necesito eso. Yo no necesito la palabra de Dios. Yo no necesito a Cristo. Una persona que no ve sus propios errores es la peor enfermedad que puede existir. ¿Por qué? Porque usted como cristiano por la Biblia le quiere enseñar a alguien, mira, esto se llama adulterio, esto se llama fornicación, esto se llama lascivia, malos deseos, esto se llama hechicería, esto se llama brujería y así sucesivamente. Y usted quiere enseñarle a una persona que está haciendo mal y la persona no lo admite. Entonces, lo peor que hay en la vida es aquel que no quiere ver lo que tiene. Entonces, vemos esa cosa, ese mensaje. El tal en su soberbia niega a reconocer que necesita ayuda y usted lo intenta ayudar y no quiere. No invierta más tiempo con esa gente, simplemente póngalo en oración. Póngalo en oración. Eso es lo que dice el pasaje. En Juan 16:24 dice, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre, pedid, recibiréis y vuestro gozo sea cumplido. Así que está hablando de la relación vertical. Pero terminamos con el versículo 12, que es mi relación vecinal, mi relación con la gente, con la que tú trabajas, con la que tú estudias, tu relación. El último versículo lo leemos y dice, así que todas las cosas que queréis que, ya no dice cristianos,
Dice que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús demuestra que este principio, aquí se resume la ley y los profetas. Toda la palabra de Dios se resume en esto. Sí, corrígete tú y corrige a los demás. Corrígete tú y corrige a los demás. Corrígete tú y corrige a los demás. Esa es la ley de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que Dios quiere llevar a la iglesia es que la iglesia cambie primero para tener autoridad, para salir a la calle, a evangelizar y cambiar a los demás. ¿Qué está pasando hoy? Que la gente de la sociedad no quiere escuchar el evangelio porque algunos creyentes no quieren cambiar. Si usted ve en las redes sociales, a veces da como vergüenza y pena ver las redes sociales, en TikTok, en Facebook, Instagram. Yo no sé si esa gente lo están haciendo para ganar visibilidad en la página de ellos o es una realidad. Pero cómo hablan mal de los pastores en las redes sociales, sí o sí. ¿Cómo hablan mal de adúlteros, de ladrones, de estafadores, de corruptos? Entonces, cuando usted sale a compartir la palabra con la gente lo primero que le sale a usted con defensa es para el evangelio, es decir, no funciona el evangélico, no, eso no es la palabra de Dios, porque hay muy mal testimonio entre ustedes los evangélicos. Y eso da, como dice, da pena, ¿no? Vamos a restaurar primero la conducta de los cristianos para tener autoridad para restaurar al inconverso. En la actualidad, el mal testimonio de los líderes cristianos se exhibe, ya los dije en las redes sociales. Segunda de Pedro 2.2, no sé si lo buscan allí, ya terminé. Segunda de Pedro 2.2 dice, pues estoy estudiando ahorita Segunda de Pedro, sacando unos sermones de allí, y me gustó este versículo. Segunda de Pedro 2.2 dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. La gente está hablando mal del evangelio, no es porque la palabra de Dios no sea la verdad. La gente está hablando mal del evangelio, es por culpa de algunos cristianos que están dando malos testimonios. Y los principales, los líderes, pastores, pseudoapóstoles y pseudoprofetas. ¿Por qué digo pseudoprofetas y apóstoles? Porque profetas y apóstoles cesaron en el libro de Apocalipsis. Que se autodenominan pseudoapóstoles y pseudoprofetas para ganar influencia, para extraer los bienes, para extraer el dinero. Y usted ve a esos hombres con una apariencia de una pinta, pues una pinta, y cargan dos guardaespaldas y andan, y todo el enfoque es divisas, dinero. El evangelio es gratis, ¿oyeron? El evangelio es gratis. Aún cuando nosotros decimos, bueno, vamos a recoger las ofrendas, nunca decimos que es una obligación. La ofrenda es algo voluntario que sale en tu corazón. ¿Por qué recogemos ofrendas? Recogemos ofrendas simplemente porque hay necesidades en la administración interna de nuestra congregación. Por eso recogemos ofrenda para el sostenimiento de todas las instalaciones, del personal que elabora tantas cosas, porque la iglesia evangélica no es financiada por el Estado venezolano y nosotros subsistimos por el peculio nuestro. Pero nunca se obliga a nadie a que debe dar algo, como que si no das tu ofrenda o si no das tu diezmo estás castigado, estás en disciplina, no entras más, no diriges más, no participas, estás en suspensión. No, tampoco, eso no. O que el pastor va a ir casa por casa. Su diezmo, su diezmo, su diezmo,
porque no dio su diezmo, no, eso tampoco lo hacemos. Eso es algo voluntario, el que dio, dio, el que no dio, no dio. Y listo, simplemente agarramos eso y lo usamos para beneficios internos de la congregación. Pero el mal testimonio con lo que es el amor al dinero hoy en día está dañando el evangelio. Hay muchos amadores de los recursos materiales. Entonces, concluyo. Vamos a restaurar a los demás con la palabra de Dios y después nos vamos a restaurar nosotros. La ilustración lo dice. Viga, veo bien, corrijo a los demás. Primero nosotros, después los demás. Pero sí advierten, no pierdan su tiempo con gente que no aceptan el consejo que usted les da. Si alguien no acepta el consejo que usted les da, déjelo quieto. Déjelo tranquilo. Déjenlo en la iglesia, déjenlo que estén ahí, se siente, déjenlo haga tantas cosas. Pero déjenlo quieto a la gente que no se deja corregir. Trabaje con los que se dejan corregir. Entonces, esa es la parte de la ilustración. Pero luego pasamos a la parte de la oración. Pero yo sí podemos orar, hermanos. Hay gente que usted quiere hablarle, aconsejarle, no se deja. ¿Qué dice la Biblia que usted tiene que hacer? Ore, hermano, ore por esa persona. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por su hermano, ore por su hijo, ore por su vecino, que son duros al evangelio, que no lo quieren aceptar, que no lo quieren recibir. La Biblia dice, ore, ore por ellos, que en un momento determinado sí llegarán. Y por último, la sociedad. Para corregir la sociedad, debemos corregirnos primero a nosotros mismos. Y el glorificado en este texto es Jesucristo. El glorificado en esta palabra es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos juzga, la palabra de Dios es la que nos corrige, la palabra de Dios es la que nos cambia. Entonces cambiamos nosotros como iglesia y podemos hacerlo con los demás. ¿Qué es lo que quiero con esto? Que le pidamos a Dios que seamos una iglesia íntegra, seamos poquitos, seamos un grupo pequeño, pero que todos sean íntegros en lo que hacen. Que si tú observas algo en algún hermano, anda tú al hermano con la Biblia, con la palabra y ayúdalo. Hermano, te vi en hacer esto. La Biblia dice aquí esto, yo quiero ayudarte. Pero si usted viene y ve algo y lo prolifera y lo comienza a decir y a decir, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Así es más difícil. Esto es construir. Cuando usted busca a una persona solitariamente, usted, y habla con esa persona y lo orienta. Pero si usted le dice a otro y a otro y a otro, está destruyendo. Que Dios nos ayude, es un texto muy bonito. Esto lo prediqué en Tucupido, ¿no? Aquí duré 1 hora. En Tucupido duré 1 hora y 20 minutos. Así que me deben 20 minutos. Señor, gracias te doy por el cuidado que tienes de nosotros. Que tu bendición sea sobre todos los presentes. Te pido, Señor, que